Amém. Amém. Hermanos, eu escutei há pouco, há um tempo, uma história muito interessante. É um predicador que se foi a uma graduação de um de nossos seminários em Brasil. E ele se quedou muito impressionado com o muchacho orador de la turma. Assim que se diz em espanhol, a pessoa que vai fazer o discurso final. Pode ser. El orador de la turma, el que iba a hacer el discurso final, una palabra, el discurso. Y él se quedó muy impresionado con el seminarista que se graduaba. Y él le dijo al director, al rector del seminario, mira, qué buenísimo ese ahí que está se graduando, qué palabra buenísima esa. E o rector del seminário, já falecido, já era ancianito, ele dijo, mira, sabes que eu não me impressiono como a coisa empieza. Há que ver como a coisa vai finalizar. A impressão não é do princípio, hermano. Vamos ver se você vai manter até o final. E como a coisa se vai finalizar. Se você vai finalizar bem. A vida de Davi, hermanos. A vida de Davi começou muito bem, é verdade. Ele herido quando ainda era vivo Samuel, ungido como rei. Aún havia um rei que era Saúl, mas já havia sido elegido como um rei. Mas tu vas a ver que a vida de Davi é cheia de altibajos. Tu te quedaste assustado com algumas histórias que hemos visto acá, altibajos, há vezes que mais baixos que altos em la vida de Davi, hasta chegarmos acá al final de sua vida. Não me impressiona como se principia, mas eu vou observar como finaliza a história de los grandes homens e mulheres de Deus. Acá em Davi, finaliza de maneira distinta, hermano. Como há que finalizar a vida de um grande homem de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, se diz na Bíblia. O que significa que é humano igual que nós. Pode pecar, é verdade. Pode se equivocar, é verdade. Uma pessoa como todos nós. Pode ser que tu le vá a juzgar a Davi e dizer, pero há coisas acá, pastor, que nós não vamos fazer como lo hizo Davi. Não sabemos, hermano. Há vezes que estamos por demasiado altaneros, altivos. Pode ser que caigamos. Não se sabe. Pode ser que pequemos. Então, nós somos como Davi, lleno de altibajos, buscando uma santificação através da graça de nosso Senhor. E hasta que cheguemos, quizá, ao final de nossa vida. E o propósito para finalizar uma vida de la melhor maneira é chegar ao final da vida cheio de madurez, de sabedoria, de cautela, de paciência. Eu me veo, não te vou dizer com canhas, porque eu não tenho pelos mais. Pero me veo já por lo menos com a barba blanca, como um ancianito cheio de paz, com o coração pacificado, com sabedoria, com cautela, com uma vida para deixar um legado a las personas e a la gente. Chegamos assim à vida de Davi, cheio de sabedoria, prudência, cautela, chegou à madurez, ao final de sua vida. E o texto acá, de hecho, o discurso de Davi, no capítulo 28 e o capítulo 29 de Crônicas, é um discurso de madurez, de um homem sábio através da graça de nosso Senhor. Eu busco isto como blanco para o final de minha vida, para morrer como morreu Davi. Mais adelante se diz, lleno de dias de la graça de nosso Senhor. É verdade que Davi aún cometeu um equívoco acá antes deste texto. Isso um censo averiguando quantos soldados havia. E se dijo que haviam como 500,000 soldados em Judá e 800,000 no norte de Israel. Ou seja, era para que ele se quedara orgulhoso. Mira que grande exército eu tenho acá. E o Senhor le pesou a mão sobre Davi, porque Joab aún le dijo, não lo hagas tanta loucura.
Isso tudo está em las manos de Deus. Não é para tu grandeza. E Davi aún reconheceu: he pecado em contra nuestro Senhor uma vez mais. E no final desta prueba de Davi, como consequência do pecado, diz a Bíblia que um ángel de Deus vino sobre Jerusalém. E Davi le mirou onde se quedou o ángel. E achí onde se quedou o ángel, Davi comprou este local para a construção do templo, onde está hasta hoje a esplanada do templo em Jerusalém. O ángel se quedou allí e Davi dijo: este vai ser o lugar do templo. O dueño del campo dijo: não te vou dar, não te preocupes, es tuyo, tu eres el rei. E Davi dijo: não, eu não vou dar nada ao Senhor que não me cueste. Ele pagou de seu próprio bolsillo e comprou o terreno e já deixou listo. Seria seu legado final de la vida. E em todo este capítulo 28 e capítulo 29 de Crônicas se nota um anciano já cheio de sabedoria. O propósito de um coração segundo o coração de Deus en el final de nuestra vida, hermano, y si posible ahora en el mitad de mi vida, o principio de la tuya, es que tengamos un corazón lleno de sabiduría. Pero no una sabiduría humana, sino una sabiduría que venga de los altos cielos para nuestro corazón, que pueda dejar un legado a la gente. Miremos las escrituras sagradas y yo te voy a mostrar lo que es esta sabiduría según el corazón de Dios. David dice acá la Biblia, versículo de número 1, reunió en Jerusalén, la ciudad que había sido conquistada por David, la ciudad de David, la ciudad santa, donde murió Jesús siglos después. Dice acá en la Biblia que él reunió los principales de Israel, los jefes militares, los jefes políticos, los administradores, reunió los oficiales, los poderosos, los valientes, toda la gente, porque David intentaba un último discurso, una última buena palabra para dejar un legado a la gente. Y me quedo admirado con la palabra de David, porque toda la palabra de David es llena de sabiduría. ¿Y de lo por qué? Mira, hermanos, la primera característica de este discurso de David, y de lo por qué este es un discurso lleno de sabiduría, es David reconoce todos los planes y propósitos de Dios para su vida. Es en el final de su vida un hombre sumiso, completamente sumiso a Dios y a su palabra. Mira que él empieza diciéndole a la gente, mira que yo tenía, hermanos míos, versículo de número 2, mira, yo tenía el propósito de edificar una casa. Yo tenía un propósito. Todos nosotros tenemos propósitos de los más variados, hermanos. Planes, propósitos, ideas. Pero lo que la Biblia nos dice es que el corazón del hombre hace planos y es necesario, estamos vivos, hacemos planos, planificamos, tenemos proyectos. Todavía la palabra final siempre va a venir de nuestro Señor. En este discurso acá, David empieza diciéndoles a la gente, yo tenía un propósito, que era edificar el templo en Jerusalén, justo en el terreno que David pagó, que compró con su propia plata. Todavía, la continuación es, versículo de número 3, mas Dios me dijo, tú no edificarás. O sea, una cosa, hermanos, es nuestro propósito personal. Una cosa es lo que nosotros tenemos como planes. Planificamos, proyectamos para el futuro, tenemos una idea sobre una cosa, sobre otra cosa, pero la mejor cosa y lo principal cuando hacemos planos es someterlo todo al propósito y a la voluntad de nuestro Señor. Mira que David acá no estaba discutiendo con Dios. No, Señor, no te preocupes, voy a hacer lo mejor. El Señor le dijo, tú no harás. Punto. Se acabó. ¿Pero por qué? Porque tú eres un hombre de guerra. Y punto.
Él podría discutir con Dios, quizás, Señor, dame una chance más. No, se sometió. Empezó diciéndole a la gente, yo tenía un propósito, pero el Señor me dijo el contrario. Y yo me sometí al propósito de Dios. Lo que es esto, hermano, la sabiduría según el corazón de Dios. En esta sabiduría según el corazón de Dios, hermano, nosotros reconocemos que los planes y los propósitos son tan solamente propósitos de nuestro Señor. Y así nomás. Yo me someto. Puede parecer difícil, no es fácil. Someterse a la voluntad de nuestro Señor no es fácil en un principio, porque nosotros somos muy ansiosos. Nosotros queremos la cosa para ahora, para mañana, para ayer. Yo quiero la cosa rápida. Y muchas veces la contestación, la respuesta de nuestro Señor tarda. Se demora nuestro Señor. Va a tardar un tiempo, va a tardar otro tiempo. Y quizá la contestación del Señor ni sea favorable a nosotros. Que no seamos nosotros, que sean los otros y no nosotros. Mira que Moisés intentó entrar en la tierra prometida. Y el Señor le dijo que no. Y le dice la Biblia, y nos dice la Biblia que Abraham le miró de lejos la tierra. Pero la Biblia nos dice que él no entró en esta tierra prometida, pero se fue para la otra, para los cielos. La misma cosa Pablo oraba 1, 2, 3 veces, porque tenía una espina en la carne, y el Señor le dijo no, no y no, y dijo, basta, suficiente, no me molestes más, es no. El poder se perfecciona en las debilidades. El Señor aún le contesta a Pablo. El Señor tiene un propósito, nosotros tenemos otro. Nada mejor, hermano, de lo que estar en acuerdo, que nuestros propósitos puedan estar en acuerdo con los propósitos de Dios. Acá hemos visto un David lleno de sabiduría, madurez, que comprendió que él tenía un propósito, pero se submetió al propósito de nuestro Señor. Y desde que yo aprendí que no sea mi propósito, que sean los propósitos de nuestro Señor, me submetí. Hay veces que ha sido doloroso el propósito de Dios. No pienses a vos que es fácil. Hay veces que es dolorido. Nos duele el propósito de Dios. Los ajustes hasta que nos encajemos al propósito de nuestro Señor nos va a doler. Porque el Señor nos está moldeando, nos está ajustando para que estemos justos en su propósito. Y nos va a moler de un lado, doler del otro y entramos en el propósito. Pero en el final nos sometemos de manera completa. Y es increíble que esto le llevó David a comprender que en el final de su vida el reino de su familia sería eterno a través de Jesús. Mira que ele presenta a Salomão, versículo de número, adelante, versículo de número 5. El Señor eligió a mi hijo. Y mira que todo está en esto. El Señor eligió, el Señor determinó, son los propósitos de nuestro Señor, desde el versículo de número 4, versículo de número 5. Y entonces, en el final, Él nos dijo, así mismo yo confirmaré su reino para siempre. Si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. El reino de David sería confirmado para siempre. ¿Dónde está el reino de David confirmado para siempre? En Jesús, el descendiente de David. Jesucristo vino del linaje de David por María y por José. Acá ya hay una identificación de Jesús en el futuro, que el trono, el reino estaría siempre allí, de manera perpetua. ¿Y quién nos iba a decir que un pastor de ovejas, de Belén, de Judá, que el Salvador del mundo iba a venir de este
Pero yo te voy a contar más. No es solo de David. Saber de dónde vino Jesús también. Decime más uno más. ¿De dónde vino Jesús? Hay más. Hay cosas sorprendentes. De Ruth, de la historia de Ruth. David es descendiente de Ruth. La historia tan linda de Ruth en la Biblia. La historia está allí para mostrar cómo es David. Pero hay más. Vos has visto que leemos hoy en Hebreos el nombre de una prostituta. Rahab. La Biblia nos dice que Rahab está en la genealogía de Jesús. Que Jesucristo vino aún como descendente incluso de una prostituta. Rahab. Arrepentida, que se convirtió en el tiempo de Jericó. ¿Y quién nos iba a decir que de una prostituta de Jericó, Rahab, que de una mujer como Ruth de Moab, de los moabitas, que de un pastor de ovejas como David, vino el Redentor del mundo y el trono de nuestro Señor se perpetuó eternamente. Y David ya lo miraba. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién es mi familia? Pero mi trono será perpetuo. ¿Por tema de David? No, por el Hijo de David, Jesús, nuestro Redentor. O sea, la sabiduría es esta. Yo no sé los planes de Dios ahora, pero yo confío que mi vida estará mucho mejor en los planes de nuestro Señor. Nosotros no vivimos de incertidumbres, nosotros vivimos de la fe. Tu futuro está en las manos de nuestro Señor, no tengas miedo. Tu vida está en las manos de nuestro Señor. Reconozcamos entonces que los planos y propósitos de Dios son los mejores para nosotros. Es la sabiduría según el corazón de Dios. Pero hay más. Mira la continuación de la historia. Dice acá que David también se volvió a Salomón en medio de la asamblea y le alentó, versículo de número 8, y le alentó a ellos todos, y a Salomón, versículo de número 9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios, al Dios de tu Padre, y sírvele con corazón perfecto, y con ánimo voluntario, porque Jehová escuadrinha los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo acharás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. O sea, David comprendió más que el mejor legado que podría dejar para su familia era un legado espiritual. Le chama a su hijo Salomón y le dijo a él, tenés que andar por los mandamientos de nuestro Señor. Hay que observar el Dios de tu Padre. Y le alentó y le dijo más, que tú no peques ni por pensamiento, porque el Señor escuadrinha nuestro corazón y sabe lo que pensamos, si pensamos una cosa mala o no. O sea, desde el principio, ya en el final de su vida, David comprende que era necesario dejar un grande legado y sería un buen legado espiritual. Yo no voy a dejar muchas cosas de herencia. Mi hijo una vez, hace poco me preguntó, ¿y la herencia de tus padres? Yo le dije, la herencia de mis padres yo voy a pulverizarla. Yo voy a gastar todo en viaje. Yo le dije, no, ni la mires, porque cuando se vayan mis padres esa herencia, yo voy a gastar viajando con Cristina. Pero te voy a dejar mi departamento, esse aí que nem le quité aún, está pago mês a mês en el banco, pero en el final de la vida será tuyo y de tu hermano. Está ahí, muy bien, es poco. Yo no tengo mucha herencia. Yo no tengo un auto, yo tengo un departamento que está en el nombre del banco aún porque es financiado, lo que es lo mejor que yo puedo dejar. Entonces, el legado espiritual. Y las nenas, yo hasta intenté sacar el CPF, que es un documento para ellas allá en Brasil, ni lo logré. ¿Qué voy a dejar para ellas? De bienes materiales. Voy a dejar lo mejor, hermano, la parte espiritual. El legado espiritual. Entonces, cuando nosotros pensamos acerca de las cosas, yo voy a construir un tesoro en los cielos.
Y yo quiero dejar algo acá en la tierra, un legado a la gente. La Biblia entonces nos dice que David le muestra a su hijo lo que es vivir una vida plena en la presencia de nuestro Señor. Le da una orientación clara. Tienes que dejar tu propia vida y seguirte adelante, observando las cosas de nuestro Señor. Me fui Cristina, yo y Caio, mi hijo, aún era más joven. Ya no estaba más en la iglesia como no está hoy. Oro todos los días por él. Y nos fuimos de auto. Y yo le dije, Caio, si chocamos acá con este auto en la ruta, muero yo, tu mamá y vos. Yo sé para dónde me voy. No merezco, pero me voy. Yo sé para dónde tu madre se va. Ella no merece tampoco, pero yo sé para dónde se va si se muere hoy. Y yo le dije, ¿y vos? ¿Para dónde te vas? ¿Qué yo hago yo? Le predico la palabra. En el día de su boda, la misma cosa. Yo traje un texto justo de Ruth, lindo el texto bíblico, que dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y yo le pregunté a ella y a su esposa, ¿cuál es tu Dios? ¿A quién tú adoras? Yo le prediqué en el día de su boda. ¿Qué hago yo? Predico, porque yo sé que el mejor legado que yo voy a dejar a la gente, empezando por la gente de mi familia, es el legado espiritual. Hay que observar los caminos de nuestro Señor. David entonces llamó a su hijo y le dejó un buen legado espiritual. Pero mirad que más increíble, hermano, versículo 11, versículo 12. David lo describió con detalles a Salomón. ¿Cómo sería el templo en Jerusalén? Mirá que él da todos los detalles, versículo de número 11, versículo de número 12, desde los pórticos del templo, el propiciatorio. Pero hay más, no solo la estructura física. David ya dejó listo antes de su muerte toda la estructura espiritual del culto. Los levitas, versículo de número 13, cómo los levitas tendrían que manejar el culto allá en Jerusalén. También la Biblia nos dice del versículo 14 hasta el versículo de número 18. David le dijo a Salomón, el oro de acá, nada se va a quedar contigo. Vamos a llevar todo el oro como utensilio para el templo. Del versículo 14 hasta el versículo de número 18, ele não iba a dejar bienes materiales a su hijo. El oro todo sería justo para el templo. Y hay más, en este legado se nos dice acá en la Biblia que él aún le preparó a su hijo con todos los planes. Mira versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron tratadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. O sea, David le preparó a su hijo con los detalles todos, porque comprendió que lo mejor legado para dejar a una persona es el legado espiritual. Já hice velatórios de famílias peleadas, hermano, e é tão complicado. Já hice velatórios de hijos que estavam allí chorando delante del cajón de su madre, y porque eran peleados con la madre, y la madre murió. Y la palabra que yo siempre le decía a la gente, y a la gente que estaba en el velatorio es, ¿estás preparando tu vida? ¿Estás arreglando las cosas antes de tu muerte? Porque allí después ya no había más lo que hacer. Ahora imagínate vos no hablas con tu madre hace 2 años y murió tu madre. ¿Cómo estaría el corazón de este? Y yo le decía a la gente, tenés que prepararte tu vida antes de la muerte, de los otros y de la tuya. Hay que prepararte. Lo que hizo David, hizo toda una preparación. Y preparó a su vida y preparó a sus hijos y comprendió que lo mejor legado sería el espiritual. Sabiendo, como leí contigo, versículo de número 19, que todo tendría que ser hecho en acuerdo con el diseño, con los designios, con los decretos de nuestro Señor. Para finalizar, hay más. En el final de su vida, llena de sabiduría,
según el corazón de Dios. Versículo de número 20. David le dijo a Salomón, anímate y esfuérzate y manos a la obra. Salomón iba a ser rey. Podría vivir una vida regalada, tranquila. Pero David le dijo a su hijo, hay que trabajar. Trabajo, hermano, es digno. El trabajo dignifica el hombre. Es una bendición para nosotros. Hoy tenemos una generación toda ahí de niños y niñas que no les gusta trabajar. Y acá David en el final aún le dice a su hijo, manos a la obra. Hay que trabajar. Hay cosas que hacer. Aunque seas rey, tú vas a trabajar. Y dice acá en la Biblia, un ánimo que cumpla bien los designios de nuestro Señor. Anímate, esfuérzate, manos a la obra, no temas, no desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará, ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. La misma cosa me ha hecho el Señor. Manos a la obra. Te vas a servirle a Dios y yo no voy a descansar mientras no finalice toda la obra que me ha dado nuestro Señor. Es esto que yo le ensino a mis hijos, es esto que yo le ensino a las nenas, que es imprescindible que nosotros vivamos una vida observando este legado espiritual que tenemos que dejar a la gente, animando a la gente a que se cumpla bien los designios de nuestro Señor. Lo que vemos acá en David, empezó bien la vida de David. Tuvo altibajos, es verdad, pero finalizó bien la vida de David. Lleno de sabiduría. Una sabiduría donde nos reconocimos los planes y propósitos de Dios para nuestra vida. Una sabiduría que nos lleva a dejar un legado espiritual a la gente, no un legado material, sino un legado espiritual. Y animar a todos para que cumplamos bien los designios de nuestro Señor. Y ahora, hermano, ahora hemos sido llamados por nuestro Señor para vivir esta vida de sabiduría. ¿Qué clase de sabiduría? La sabiduría que viene de los altos cielos. Hay 4 tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que es nuestra, ya nacemos. Cuando nacieron nuestros hijos, Cristina, tuviste que enseñar a los niños a mamar. Por supuesto que no, ya sabían. Hay una sabiduría que es nuestra, nacemos con ella. Hay una otra clase de sabiduría que vos vas a estudiar y estudiar y estudiar y va a tener alguna clase de sabiduría, pero no es esta. Hay otra clase de sabiduría que viene con las experiencias de la vida. De cuando nuestros padres nos van a decir, yo te avisé, yo te dije, no tenías que irte por este lado. No nos gusta escuchar, pero nosotros sabemos lo que es. Pero hay una otra sabiduría final, la sabiduría que viene de los altos cielos, de Dios para nosotros. Y para esta, hermano, nosotros oramos y le pedimos a Dios todos los días. Yo oro, Señor, que yo tenga sabiduría para ser un buen marido, que yo tenga sabiduría para ser un buen pastor. Esta va a venir de los altos cielos. No importa si yo tenga mucha vida académica o poca, si yo soy joven o anciano, yo quiero esta sabiduría acá, que alcanzó David, le dejando un legado espiritual a su familia, reconociendo los planes de Dios y animando a todos que cumplan la voluntad de nuestro Señor. Que así lo sea, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Próxima semana empiezo una otra